Junsu grita desesperada pidiendo ayuda por teléfono. Su esposo Kide se está desangrando en el suelo. Cuando llegan ya es demasiado tarde. Él está muerto. Antes de la tragedia, Junsu y Kide eran un matrimonio enamorado. Ambos eran artistas. Ella trabajaba como profesora de arte y él tenía un taller donde también enseñaba. Vivían solo con su pequeña hija, formando una familia de 3, ya que los padres de ambos habían fallecido. Esa soledad marcó profundamente a Junsu, quien deseaba tener otro hijo para que su hija no creciera sola, aunque Kide no estaba del todo convencido. Para acercarse nuevamente como pareja, planearon pasar una noche especial en el taller de Kide, usando el mismo sofá y el mismo vino que habían compartido cuando ella quedó embarazada la primera vez. Sin embargo, todo salió mal. Al llegar, Junsu vio salir del taller a una persona vestida de negro y con el rostro cubierto. No sospechó nada porque su esposo solía recibir estudiantes, aunque ese día le había pedido que no atendiera a nadie. Al entrar, Junsu encontró a Kide gravemente herido. Desde ese momento no solo perdió a su esposo, sino que también empezó a perder su libertad poco a poco. Comienzan las investigaciones y la policía sigue de cerca a Junsu. La citan no solo porque es la esposa de la víctima, sino porque fue quien encontró el cuerpo. La entrevistan y le realizan distintos análisis. Junsu coopera en todo, responde con calma e incluso sonríe. Para ella todo es parte del procedimiento. Dice que ha visto series policíacas como CSI y entiende que siempre interrogan primero a los familiares. Junsu cuenta que la cámara de su auto no funcionó esa noche, pero asegura que sí vio salir a alguien del taller de su esposo. La policía le pregunta si no le pareció sospechoso que la persona estuviera vestida de negro y con capucha, tal como aparece en el dibujo que ella hace, a lo que Junsu responde que no, porque los estudiantes de su esposo solían vestirse así. Ella, en cambio, suele usar ropa llamativa, algo que se nota en la blusa de colores vivos que lleva puesto. Durante la investigación, la policía encuentra una pañoleta de mujer y le pregunta si es suya. Junsu dice que no, que pertenece a una amiga de su esposo. Cuando le preguntan si esa amiga podría ser la persona que vio salir del taller, Junsu explica que estaba muy oscuro y encima lloviendo, así que no pudo ver bien la cara. Sin embargo, hay algo que inquieta a la policía. Junsu tiene un moretón en la muñeca, como si hubiera forcejeado con alguien. Ella comenta que siempre tiene la piel sensible, pero entre sus respuestas tranquilas y ese detalle extraño, los investigadores no saben qué pensar de ella. La policía continúa interrogando a Junsu, entre otro detective, y vuelve a hacerle casi las mismas preguntas. Junsu está agotada y molesta. Dice que ya respondió todo antes y que no entiende por qué siguen insistiendo. Aún así, los detectives no sueltan el caso. El jefe interviene y es claro, si no tienen pruebas contra ella, deben dejarla ir. Como no saben cómo avanzar, deciden llamar a Don Jun, un ex policía que ahora trabaja como fiscal. Tiene fama de ser molesto y directo, pero también de hacer bien su trabajo. Don Jun acepta ayudar y empieza revisando todo con cuidado. Observa las grabaciones del interrogatorio, examina las fotos de la escena del crimen y a través del vidrio observa a Junsu en silencio, tratando de leer sus gestos, su forma de actuar. Ella, cansada y fastidiada, pide que la dejen ir porque su hija la está esperando. Don Jun entiende que por ahora no hay evidencia suficiente para retenerla. La dejan marcharse. Junsu se despide con educación, incluso con una sonrisa. Después de verla salir, Don Jun toma una decisión. Él sí va a encargarse de este caso. Don Jun decide pasar el día siguiéndola. Mientras tanto, Junsu continúa con su rutina diaria. Cuida de su hija, la manda al colegio, va a su trabajo, luego compra vino, fuma, después comienza a vender por internet algunas cosas buenas de su esposo. Todo esto hace que Don Jun se cuestione si esta es la forma en la que una persona vive un duelo. Un día entra al salón de clases de Junsu y encuentra boletas de compra de ácido nítrico, una sustancia que se sabe se usó en la escena del crimen para borrar posibles rastros. Antes de irse, Junsu lo ve, pero lo deja ir pensando que es un padre de familia. La policía interroga a la amiga de Kide. Ella está visiblemente nerviosa, pero niega haber sido su amante o haberle hecho daño. Junsu pide hablar con ella. Don Jun lo permite, observándolas detrás del vidrio, atento a cada gesto. La amiga insiste en que es inocente, pero cuando Junsu le pregunta directamente si sentía algo por Kide y si ese sentimiento era correspondido, la mujer no responde y rompe en llanto. Entonces Don Jun regresa a la escena del crimen e intenta reconstruir cada momento. Analiza los cortantes, todos pertenecientes a Kide, también el ácido que usaron para borrar rastros. Poco después llegan los resultados. Encontraron una huella que no pertenece a la víctima. Por otra parte, la amiga de Kide tiene coartada. Un taxista confirma que ella salió del taller alrededor de las 5 de la tarde, mucho antes de que ocurriera el crimen. Con eso, la atención vuelve completamente a Junsu. La policía la arresta en plena calle. Junsu, desconcertada, insiste en que es inocente
inocente. No puede creer lo que le está pasando. En la comisaría, una amiga suya, también profesora, va a visitarle y le suplica que contrate un abogado, porque la situación es grave. Pero Junsu, incluso encerrada, sonríe y bromea un poco. Dice que no tiene dinero para un abogado y como es inocente, tarde o temprano tendrán que dejarla libre. Dong-joon, por su lado, continúa investigando. Revisa los videos que Kide solía grabar de su vida cotidiana. Entre ellos nota tensión, ya que Junsu quería otro hijo, mientras que Kide dudaba, ya que no tenía un trabajo estable. Pero bueno, llega el momento en que ellos dos se encuentren. Junsu reconoce a Dong-joon, lo vio antes en la escuela. Él se presenta como el fiscal del caso. Ella insiste en declarar sin abogado. Asegura que no tiene nada que ocultar. Repasan la noche del crimen. Dong-joon cree que Junsu lo eliminó al descubrir que tenía un amante. Ella lo niega, jamás pensó que la amiga de su esposo estuviera enamorada de él. Creía que solo era admiración. Según Dong-joon, Junsu lo golpeó primero con una botella de vino. Ella responde que al entrar al taller y asustarse, dejó caer la botella que había comprado. Dong-joon sonríe con ironía, no le cree. Él insiste en que luego ella tomó uno de los cortantes de Kide y lo eliminó. Usó ácido después para borrar las huellas. Junsu se horroriza ante esa idea. Explica que compró el ácido para sus clases de arte, ya que al no tener sala de grabado en la escuela usaba el taller de su esposo. Dong-joon afirma que ella escondió una de las cuchillas de Kide y que volvió al taller para recuperarla. Junsu responde que quería regresar porque allí estaban las pinturas de sus estudiantes, pero para Dong-joon todo encaja. Junsu es la asesina perfecta. Dibujó a una persona encapuchada, intentó culpar a la amiga de su esposo y como no hay cámaras ni pruebas claras, él cree que esa persona nunca existió. La situación empeora cuando él le hace recordar su pasado. Cuando ella era niña, estando en un orfanato, empujó a una compañera por las escaleras. Junsu rompe en llanto. Le dice a Dong-joon que él nunca tuvo intención de escucharla, que la culpó desde el primer momento. Él no le permite seguir hablando y se marcha. ¿Acaso Junsu tiene razón? Pues parece que sí. Dong-joon se muestra como alguien observador, meticuloso y con mucha experiencia, pero al mismo tiempo parece haber decidido la historia demasiado pronto. El problema no es que investigue, sino cómo investiga. Él no busca confirmar la verdad, sino confirmar su teoría. Cada palabra de Junsu no la escucha como una defensa, sino como una coartada más. Y al no verla destrozada, llorando como se espera de una viuda, entonces decide que no merece el beneficio de la duda. La aparente calma de Junsu, su manera distinta de ser, la vuelven la principal sospechosa. Junsu es enviada al centro penitenciario y la experiencia es tan dura como humillante. Comparte celda con otras reclusas que la tratan con desprecio. Afuera la situación tampoco mejora. El superior de Dong-joon parece más interesado en desviar la atención pública que buscar la verdad. Y el caso de la profesora se convierte en el espectáculo perfecto. Los medios sacan a la luz un video privado en donde Junsu, algo molesta, le dice a su esposo que lo eliminará por no tener intimidad con ella esa noche. Además, algunos de sus estudiantes son entrevistados y hablan mal de ella. La opinión pública la condena sin esperar pruebas y su casa es vandalizada. Para todos, Junsu es la culpable. Desesperada consigue un abogado, pero ni siquiera él parece creerle del todo. Aún así, en el juicio, Junsu se mantiene firme, se declara inocente una y otra vez. Incluso frente a la prensa grita que no fue ella. No está dispuesta a aceptar una culpa que no le pertenece, porque sabe que si lo hace su hija crecerá creyendo que su madre asesinó a su padre, y eso Junsu no puede permitirlo. Mientras tanto, esta mujer observa todo por televisión. Ella es una asesina. Tiene ahí los cuerpos de sus jefes, una pareja de dentistas a quienes eliminó sin dudar. Cuando la policía llega, ella no se resiste. Fría y tranquila, confiesa que trabajó un año como asistente dental para ellos, soportando abusos y humillaciones constantes. Incluso la llamaron a casa solo para servirlos, así que los envenenó. Cree que se lo merecían. Durante la evaluación psicológica, la mujer, que ahora es apodada la bruja, describe con detalle cómo se quedó a verlos morir, cómo quiso presenciar cada segundo. Antes de ser llevada a prisión, le preguntan si quiere decirle algo al hijo de la pareja. Ella responde sin remordimiento que culpe a sus padres por hacerle pagar el precio a él. En cuanto a Junsu, su situación empeora aún más. Su amiga ya no puede seguir cuidando a su hija y con mucho dolor decide dejarla en un hogar de acogida, prometiendo que la visitará y que estará bien cuidada. Cuando Junsu se entera, se quiebra. Llora sola en su celda porque esto la supera. Como si eso no fuera suficiente, una de las reclusas la provoca cruelmente, diciéndole que cómo espera que su hija la quiera si ella eliminó a su padre. Junsu explota, la enfrenta y en un momento de desesperación se golpea la cabeza contra la pared como si ya no quisiera seguir viviendo. La llevan de urgencia a la enfermería. En ese traslado, la bruja ve a Junsu y la reconoce de inmediato. Es la mujer que gritaba su inocencia frente a las cámaras. La bruja después provoca una pelea en su
su celda. Una de sus compañeras la golpea, luego ella la derriba y la amenaza. Por eso la envían a confinamiento solitario. Allí la bruja finge que tiene terror a las arañas. Logra que la cambien de celda y todo para terminar justo al lado de Junsu, quien también ha sido enviada a aislamiento tras su colapso. La bruja aprovecha y le habla. Sabe que Junsu quiere salir de prisión y le hace una propuesta. Está dispuesta a confesar que ella fue quien eliminó a su esposo. Total, ella ya está condenada a quedarse allí. Pero nada es gratis. A cambio le pide un favor que todavía no escuchamos. Junsu queda completamente confundida, no sabe qué creer. Cuando sale una semana después, busca desesperadamente información en los periódicos sobre la bruja. ¿Qué hizo? ¿Cómo lo hizo? ¿Quién es en realidad? Todo apunta a lo mismo. Es una mujer catalogada como psicópata y aún así ella es la única que puede cambiar su destino. Llega el día del juicio de la bruja y en apariencia todo parece sencillo. Ella ya confesó sus crímenes, así que el caso parece cerrado. Sin embargo, en pleno juicio ocurre algo inesperado. La bruja declara que también eliminó a otra persona. Dice que eliminó al esposo de la profesora. Explica que estando en prisión descubrió que otra mujer estaba pagando por un crimen que no cometió y que ella no estaba dispuesta a dejar que alguien más se llevara el crédito. Ante esto todo es un caos. La juez no puede desestimar su declaración, el jurado menos y bueno, la prensa hace un festín con la noticia. Todos quieren la primicia. Cuando ambas mujeres se cruzan, la bruja pasa junto a Junsu usando un cortavientos negro con capucha. Al verla, Junsu queda paralizada. Esa imagen le recuerda a la persona que vio salir del taller de su esposo. La sigue observando mientras la bruja avanza bajo la lluvia con una actitud casi alegre, saltando como si nada. A la distancia le dice a Junsu, tú puedes. No lo hace como un gesto de bondad, no, sino porque ambas han hecho un trato y ahora es el turno de Junsu de cumplir con su parte. Tras la confesión de la bruja, nada se resuelve todavía, ya que aceptar fácilmente lo que ella declaró significaría que la fiscalía cometió un error. Arrestaron a una viuda en pleno duelo, la señalaron públicamente como asesina y construyeron un caso entero sobre una suposición. Para Don Jun, Junsu sigue siendo la culpable. En su mente, la confesión de la bruja no es más que una actuación, un intento de llamar la atención. Su carrera está en juego, pero también su orgullo, así que comienza una investigación aún más dura. No para descubrir la verdad, no, sino para demostrar que él nunca se equivocó. Para el interrogatorio, ambas mujeres son trasladadas bajo custodia. En el camino, la bruja provoca a Junsu. Junsu pierde el control y la ataca con furia, como si realmente quisiera eliminarla. A los ojos de todos, la reacción parece lógica. Está frente a la mujer que dice haber asesinado a su esposo, pero este acto forma parte del plan que ambas acordaron. Es la manera de reforzar la confesión, de hacerla creíble, y también con esto Junsu acepta el trato de la bruja. Durante el interrogatorio, Junsu ya no es la misma de antes, se muestra firme y desea protegerse. Deja claro que no declarará nada sin un abogado presente. La bruja en cambio habla, lo hace con frialdad y con calma. La mujer describe los hechos con una precisión perturbadora, incluso menciona un auto estacionado cerca del taller, lo que podría coincidir con la figura que Junsu vio la noche del crimen. También dibuja el lugar con exactitud, pero eso, lejos de convencer a Don Jun, lo inquieta más. Han pasado 5 meses y ella recuerda demasiado bien. Para él todo suena ensayado. La bruja explica que tiene buena memoria. Una vez que ve algo no lo olvida. Aún así Don Jun desconfía. Si realmente es una psicópata debería tener un motivo claro. Sin embargo, ella dice que entró al taller, vio a Kide y simplemente lo eliminó sin razón aparente. Esa falta de motivación no encaja con lo que él espera. Obsesionado con demostrar que Junsu es la culpable, Don Jun revisa las celdas y descubre que algunas permiten comunicarse entre sí. Además ordena que las del grupo de Junsu se desvistan, pero aún así no encuentra nada. Luego enfrenta a Junsu y le pregunta si puede confiar en la bruja. Junsu guarda silencio, recuerda que ella ya aceptó el trato y ya no hay marcha atrás. Por eso elige después a un abogado desconocido. Es una decisión calculada, ya que un abogado famoso podría opacar la injusticia que ella ha vivido. Le pide a su abogado que obtenga la libertad bajo fianza antes de la apelación, aunque sabe que será difícil. Don Jun, por su parte, ordena una prueba de polígrafo. Junsu se niega. La bruja acepta. Durante la prueba, los resultados no coinciden con lo que Don Jun espera. Cuando él exige un motivo por el homicidio de Kide, ella responde con burla, cuestionando si realmente se necesita razones para eliminar a alguien. Y la verdad es que ella, pues, parece tener razón. Nada tiene que ver con ser psicópata o no. Para ellos el motivo no siempre existe como nosotros lo entendemos. Pero Don Jun piensa que sí, si no hay motivo, hay mentira o manipulación. En fin, la prueba queda arruinada. El abogado de Junsu, que también está presente, no tarda en señalar lo evidente. El polígrafo mostró más estabilidad cuando la bruja admitió haber matado a más de 3 personas y le lanza una crítica directa a Don Jun. Debería estar más interesado
interesado en investigar esos otros homicidios que en desacreditar una confesión que no encaja con su teoría. El abogado de Jun-soo no se rinde, aparece en varios programas de televisión y expone con claridad lo que muchos no quisieron ver desde el inicio. Jun-soo fue juzgada más por su forma de ser que por las pruebas, por tener tatuajes, beber, fumar y no comportarse como la viuda ideal. Fue convertida en culpable antes de tiempo. Mientras tanto, una niña quedó sin padre y casi también sin una madre. La opinión pública entonces empieza a cambiar. La prensa que antes la ignoró ahora exige un juicio justo y cuestiona a la fiscalía. La presión social se vuelve tan fuerte que finalmente Jun-soo consigue la libertad bajo fianza mientras espera la apelación. Para ella lo único importante es volver a estar con su hija. Por otro lado, la fiscalía se niega a admitir errores y continúa investigando. Dong-joon, que es criticado, quiere renunciar, pero su superior se lo impide. Lo manda a otra área, eso sí le permite seguir investigando por su cuenta. Jun-soo finalmente regresa a casa. Su abogado la acompaña y se muestra cercano, pero ella tiene que volver rápido a la realidad. Llega la oficial de libertad condicional, la señora Lee, la encargada de colocarle la tobillera electrónica. Le explica cómo funciona, los horarios estrictos, las restricciones y las consecuencias de cualquier error. Jun-soo entiende que no es libertad real, sino una libertad a medias y que tendrá que aprender a vivir con eso. Cuando por fin queda a solas con su hija, los recuerdos de su esposo la golpean con fuerza. Piensa en cómo él apoyaba la vida que tenían antes de que todo se rompiera. Es un momento triste. Luego su amiga también aparece para disculparse. Ambos se reconcilian. Sin embargo, la calma dura poco. Dong-joon sigue ahí, observándola, siguiéndola, enfrentándola sin rodeos. No confía en ella y se lo deja claro. Nadie quiere ser el abogado de la bruja hasta que aparece el señor Jin. Hace tiempo que no lleva casos, ahora es profesor de leyes en la universidad. Tiene una carrera sólida, prestigio, incluso ha escrito un libro. No necesita fama ni dinero. Cuando se presenta ante ella, la bruja no confía. Le pregunta por qué quiere defenderla. Él le responde que fue idea de su esposa, ya que ella, al confesar el crimen, abrió el camino para que otra persona pudiera limpiar su nombre. La bruja entiende el mensaje, pero no termina de fiarse. Lo cuestiona. Quiere saber si en el fondo busca relanzar su carrera. El señor Jin le deja claro que no lo necesita. Está ahí porque cree que es lo correcto. Antes de finalizar, la bruja le entrega una carta y le pide que se la haga llegar a Jun-soo. Jun-soo sabe que no le queda mucho tiempo. Dentro de 3 semanas será su apelación y la bruja testificará a su favor siempre y cuando ella cumpla con lo que le pidió. Por eso Jun-soo se acerca varias veces a la casa de los dentistas que la bruja eliminó. Ellos dejaron un hijo, ¿recuerdas? Bueno, ella tiene que eliminarlo. Mientras tanto, el señor Jin le entrega la carta. En ella la bruja le dice que está pendiente y que la apoya esté donde esté. Lejos de tranquilizarla, esto le inquieta más, ya que siente que hay alguien que le está observando. Tiene pesadillas, duerme mal. Para variar, en la noche ve una figura encapuchada, rondando su casa, intentando entrar. Cuando esa persona nota su presencia, huye. Jun-soo quiere atrapar al posible asesino de su esposo. Va detrás sin pensar en las consecuencias. Aunque su tobillera empieza a sonar por estar fuera del horario permitido, no se detiene. Ella corre, insiste y grita que detengan a esa persona, pero la policía no le hace caso. Al mismo tiempo, en la prisión suena la alarma, ya que la bruja ha desaparecido de su celda. Bueno, volvamos a Jun-soo. Los policías intentan arrestarla por obstrucción y agresión. La señora Lee intenta interceder por ella, advirtiendo a los policías que eso podría destruirla por completo, pero al oficial poco le importa. Para él, Jun-soo sigue siendo una criminal. Los prejuicios pesan más que los hechos. El abogado interviene, les recuerda que nunca la escucharon cuando su cliente pidió ayuda, que ignoraron su advertencia sobre la persona sospechosa. La respuesta del oficial es cruel. ¿Por qué tendrían que creerle a alguien con tobillera electrónica? Para esto, el señor Jin, que los ayuda, le envió al abogado la grabación que demuestra que alguien rondaba la casa de Jun-soo esa noche. La evidencia deja al descubierto el error policial, así que no les queda más opción que dejarla ir. Dong-joon, al enterarse de lo ocurrido, no tarda en ir a buscar a Jun-soo. No lo hace por ayudarla, sino para provocarla. Con tono frío y calculado le pregunta quién estaba persiguiendo esa noche. ¿Acaso a la bruja? Jun-soo guarda silencio. Dong-joon no busca una respuesta real, solo quiere ver su reacción. En fin, la bruja supuestamente nunca salió de la cárcel. Fue encontrada en la enfermería. Había colapsado tras la picadura de una araña. El problema es que nadie la registró al llevarla allí. Durante horas nadie supo con certeza dónde estaba. No hay grabaciones, no hay pruebas claras, solo un vacío inquietante. Esto confunde más a Jun-soo. ¿Y si la bruja fue quien eliminó a su esposo? ¿Y si ella es la figura encapuchada? ¿Cómo pudo hacerlo desde prisión? ¿Acaso envió a alguien para vigilarla? Tiene más preguntas que respuestas. Dong-joon revisa las grabaciones del momento en que Jun-soo gritaba que la culpable estaba ahí. Para él solo hay dos posibilidades. O la persona encapuchada realmente existe, o Jun-soo hizo un trato con la bruja y todo forma parte de su plan. Con esas dudas
dudas decide ir a prisión a enfrentarla. Durante la visita, Dong-jun le cuenta a la bruja lo ocurrido con Yoon-soo y señala la coincidencia tan rara de que justo ella desapareció de la cárcel. La acusa directamente de ser su cómplice, buscando provocar una reacción, pero la bruja no cae en el juego, sabe que él la está poniendo a prueba y no le da nada. El señor Jin también está presente y le pide a Dong-jun que deje de incomodar a su clienta. Llega el día del juicio por el homicidio de los dentistas. Yoon-soo no está en la sala principal, sino en una sala aparte, siguiendo todo por cámara. La bruja lo sabe y en pleno juicio, de manera disimulada, murmura un mensaje en donde le dice que le queda poco tiempo y que no haga nada extraño. Yoon-soo lo entiende de inmediato y se pone nerviosa. Dong-jun también nota esto, interrumpe, exige saber qué dijo, quiere que se vean las grabaciones, pero no hace falta. La propia bruja repite sus palabras, explica que se estaba reprendiendo a sí misma, que su vida ya terminó y que por eso le queda poco tiempo. En la sala todos lo interpretan como una posible intención de eliminarse. El padre de los dentistas, lleno de rabia, le dice que espera que cumpla con su palabra. Mientras tanto, Yoon-soo está cada vez más alterada, sabe que el mensaje era para ella. Convencida de que el tiempo se le acaba, comienza a seguir al hijo de los dentistas. Descubre que este pasa la mayor parte del día encerrado en su casa, jugando videojuegos, que no va a la escuela, pero luego sale y recibe dinero de alguien. Algo no encaja. Aún así, siempre es su abuelo quien lo recoge por seguridad. Por otro lado, el abogado de Yoon-soo no se queda de brazos cruzados. Gracias a los contactos del señor Jin, logra ver al que hizo los análisis de las botellas de vino que se encontraron en la escena del crimen. Yoon-soo compró una botella, pero su esposo también tenía otra. Era lógico que en la botella que ella compró aparecieran sus huellas, las huellas por las que también la culparon. Pero la fiscalía dio por hecho que esa fue el arma con la que golpearon inicialmente al esposo, sin analizar si el ataque pudo haberse hecho con la otra botella. No quisieron profundizar, no quisieron comparar, no quisieron dudar. Cerraron el expediente rápido y no buscaron la verdad. El abogado quiere demostrar la inocencia de Yoon-soo con pruebas, antes de que todo dependa únicamente de la confesión inestable de la bruja, que en cualquier momento podría cambiar de versión. Por eso insiste en nuevas pruebas, aunque sabe que la fiscalía no las aprobará fácilmente, así que a través del señor Jin consigue que les permitan revisar el material, sin apoyo oficial, botella por botella, fragmento por fragmento. Por otro lado, Yoon-soo asiste a su sesión semanal con la señora Lee. Algo la deja inquieta, ya que al salir del lugar se cruza inesperadamente con el hijo de los dentistas. No entiende qué hace él en el departamento de supervisión juvenil. Para averiguarlo, inventa un pretexto con la señora Lee y mientras ella va al baño, Yoon-soo revisa los registros del chico. Por suerte, cuando la señora Lee regresa, cree que Yoon-soo solo estaba revisando información de sus propias sesiones. Ya en casa, la verdad sale a la luz. El muchacho no es tan inocente como aparenta. Fue acusado de filmar y difundir videos obscenos de sus compañeras. Una revelación que sacude aún más a Yoon-soo y le hace cuestionar si este no merece ser castigado. En paralelo, dentro de la prisión, la bruja salva de morir a una reclusa apodada la Gordita. Su forma de actuar es tan precisa y segura que el médico de la enfermería empieza a sospechar. ¿Cómo puede saber tanto? ¿Trabajó en medicina? ¿Fue enfermera o estudiante? La bruja esquiva sus preguntas. En el taller de Kide, Yoon-soo hace un descubrimiento inquietante junto a su abogado. En la escena del crimen aparece la marca de un reloj de mano. El abogado recuerda de inmediato que la bruja siempre usa uno que no parece encajar con su estilo. El señor Jin intenta pedirle el reloj a la bruja para analizarlo, pero ella se niega con frialdad. En cuanto a Yoon-soo, la emoción le dura poco, y es que si esa prueba demuestra que la bruja es inocente, todo el plan se vendría abajo. ¿De qué habría servido que ella se culpara de un crimen que no cometió? Casi al mismo tiempo, Yoon-soo recibe un mensaje de texto que le dice que no es momento de investigar. El tiempo se acaba. Si Yoon-soo insiste, la bruja podría contar todo y revelar el trato que hicieron. El miedo la paraliza. El abogado Jin es claro. Fuera de la confesión de la propia bruja no hay pruebas reales en su contra. Para empeorar las cosas, la hija de Yoon-soo se pierde en este lugar. El pánico la consume hasta que por suerte la niña parece sana y salva. Quien la encontró es la Gordita, sí, la de la cárcel. Ahora está libre. Ella le transmite un mensaje de la bruja, que no se ablande y que haga lo que tiene que hacer. Yoon-soo entiende perfectamente. Aterrada pero decidida actúa. Se deshace de la tobillera electrónica y avisa al centro de control que se rompió tras caerse de la bicicleta. Luego va directo a la casa del hijo de los dentistas. Se hace pasar por inspectora de gas para entrar. Una vez dentro,
está a punto de atacarla, pero el chico la reconoce, la mujer del centro de supervisión juvenil. Se desata una pelea violenta. Él no muestra piedad, pero Junso logra derribarlo. Lo deja inconsciente y lo ataca con un arma cortante. Herida y en shock, huye del lugar. En el camino casi es atropellada por un camión y cae, lastimándose aún más. Aún así consigue regresar a casa a tiempo, se limpia como puede y logra aparentar normalidad. Cuando la señora Lee aparece, no sospecha nada. En la prisión, el abogado Jane le hace llegar una correspondencia anónima a la bruja. Ella abre el sobre y encuentra la foto del chico eliminado. Ella la observa en silencio, como si quisiera grabar esa imagen para siempre en su memoria. El señor Jane, desconcertado, le pregunta qué es y si él también puede verla, pero antes de que pueda acercarse, la bruja reacciona de forma inesperada, rompe la foto en pedazos y se la lleva a la boca. Las oficiales intentan detenerla, pero ya es tarde, la imagen ha desaparecido. El abuelo del chico denuncia su desaparición, explica a la policía que ha recibido mensajes de su nieto, pero sabe que no es su forma de escribir. Está seguro de que algo no anda bien y pide que lo busquen. La policía inicia la investigación. Junso entra en pánico. Ella tiene el celular del chico, fue quien escribió los mensajes. Mientras tanto, en prisión, la bruja intenta quitarse la vida. Justo entonces, una reclusa nueva se le acerca y le dice que conoció a las personas que ella eliminó y que cree que recibieron el castigo que merecían. La bruja, ya débil y a punto de desmayarse, alcanza a escucharla antes de perder el conocimiento. Es llevada al hospital y logra estabilizarse. Según lo acordado, Junso va a verla disfrazada de doctora en la última parte del trato. La bruja quiere saber cada detalle de cómo murió el chico. Junso le cuenta que usó una pistola eléctrica, que lo sujetó del cuello y luego utilizó un arma cortante. Incluso le muestra una foto, pero la bruja la observa con atención y le dice que sabe que no lo hizo. Recuerda que ya vio otra imagen antes en la cárcel. La posición del cuerpo, la herida, la cantidad de líquido rojo no coinciden. Junso termina rompiéndose. Le confiesa que no pudo hacerlo. Así se nos revela que ella se lastimó la mano para manchar al chico y simular el ataque. Después lo convenció a este de esconderse por una semana. Supuestamente se quedaría en el sótano. Nadie lo buscaría ahí. Pero volvamos al presente. La bruja le dice que el trato se rompió, pero ella y el chico merecía morir. Junso, desesperada, insiste en que lo hará pagar, pero de otra forma, suplica otra oportunidad. Entonces la bruja le revela que el chico ya fue eliminado. Le explica que la foto que ella vio en la cárcel mostraba una escena muy distinta. ¿Acaso había alguien más que quería eliminarlo? Aterrada, Junso corre a la casa del chico, pero ya es demasiado tarde. La policía ya está allí. Saca el cuerpo del congelador. Fue el abuelo quien lo encontró. Desde lejos, el abuelo ve a Junso. Sus ojos se llenan de ira. Empieza a sospechar de ella, pero no dice nada, ni a la policía, ni al fiscal del caso, que es Don Kun. Junso está al límite. Desesperada, intenta reconstruir cada paso y cada rostro, buscando quién más pudo estar detrás de todo. Entre sus recuerdos aparece la gordita. Logra ubicarla y la confronta con dureza. Incluso la amenaza. Quiere saber qué sabe la bruja de ella, porque hace todo lo que ella le pide. La gordita le responde que no le está obligando a nada, que lo hace porque quiere, porque en prisión la bruja fue la única que lo trató como a una persona. Le salvó la vida, no la humilló, no la usó, no la miró con desprecio como las demás. Esa confesión sacude a Junso. Por primera vez empieza a dudar acerca de la verdadera personalidad de la bruja. Don Jun comienza a investigar la muerte del chico y se pregunta quién podría haber deseado su final. Al profundizar en su pasado, descubre que 2 años antes él emborrachó a una compañera, luego se aprovechó y la grabó secretamente. El caso llegó a los tribunales, pero la verdad quedó rápidamente enterrada. Los padres dentistas, con poder e influencias, lograron que los testimonios cambiaran. La atención dejó de centrarse en él y se volvió en contra de la víctima, cuestionando su comportamiento y poniendo en duda su versión de los hechos. El chico quedó libre, sin enfrentar consecuencias, mientras ella cargó sola con el peso del juicio público. Para variar, este chico envió el video obsceno a todos los contactos de la víctima. Esto la destruyó y tomó una decisión fatal. El dolor no terminó ahí. Su padre, incapaz de soportar la pérdida de su hija, la injusticia, también perdió la vida días después. Pero bueno, la investigación da un giro decisivo cuando se descubre un detalle. La víctima tenía una hermana mayor. Ella estudió medicina en Alemania y más tarde realizó voluntariados en el extranjero, incluido uno en Tailandia, donde oficialmente se informó que había fallecido en un accidente. De ella casi no se sabía nada, pues había pasado la mayor parte de su vida fuera del país. Aún así, Don Jun empieza a sospechar, une las piezas y llega a la conclusión que esa hermana mayor nunca se murió. Ella es en realidad la mujer conocida como la bruja.
Su verdadero nombre es Moon. Dong-jun la visita en el hospital y le enfrenta con lo que ha descubierto. Le dice que no cree que sea una psicópata, sino alguien marcada por una pérdida dolorosa, alguien a quien el dolor transformó en una persona fría y calculadora. Entiende que sí tenía un motivo para eliminar a los dentistas y también para querer eliminar a su hijo, y que en medio de su plan utilizó a Junsu empujándola a cometer un crimen más. La bruja no niega ni afirma nada. Lo único que le dice a Dong-jun es que Junsu no pudo eliminar a ese chico. No está en su naturaleza. Esto descoloca a Dong-jun, pero no lo quiere admitir, ya que él necesita creer que Junsu sí es culpable. Una llamada anónima le revela a la prensa que el homicidio del chico no habría sido un crimen al azar, sino un acto de venganza. La fuente cuenta que la bruja habría vivido todo este tiempo bajo una identidad falsa, ya que en realidad es la hermana mayor de la víctima del hijo de los dentistas. Mientras la noticia comienza a circular, la bruja ya ha regresado a su celda. Allí comparte espacio con la reclusa nueva, una joven a la que no puede dejar de observar. Le dice que sí la escuchó esa vez y sospecha que ella fue uno de los testigos que hablaron en contra de su hermana. Dominada por la rabia y el dolor, intenta hacerle daño con sus propias manos, pero las demás reclusas intervienen y la detienen. En la escena del crimen del hijo de los dentistas se encuentran cabello de Junsu, y al revisar su historial de ubicaciones, la policía descubre que estuvo exactamente en los mismos lugares que el chico. Para empeorar la situación, el día de la muerte del chico, su tobillera de ella estaba rota. Demasiadas coincidencias. Para las autoridades todo encaja. Junsu es la culpable. La policía se prepara para detenerla, pero alguien llega antes. El abuelo del chico, desesperado y consumido por la rabia, le muestra una foto que alguien le envió en donde a ella se le ve saliendo de su casa. Le exige saber la verdad, pero también busca hacerle daño. Junsu logra defenderse y escapar, primero de él y luego de la policía. En su huida rompe la tobillera, ya no pueden rastrearla, ahora está sola, mientras que la gente cree que la bruja y ella hicieron un trato. Tras el ataque de la bruja, la nueva reclusa intenta quitarse la vida y se cuelga frente a ella. La bruja observa en silencio sin intervenir. A esa frialdad tiene una razón. La joven era amiga de su hermana. La bruja la había visto antes en una videollamada y gracias a ese recuerdo pudo reconocerla y deducir que fue una de las testigos que traicionó a su hermana, poniéndose del lado del abusador. ¿Cómo se enteró la bruja de lo que realmente le ocurrió a su hermana? Bueno, al inicio su hermana intentó comunicarse con ella. No quería que viera su video, así que por mensaje le rogó que pasara lo que pasara, no viera el video que su agresor había difundido. En ese momento la bruja estaba completamente absorbida por su trabajo durante la pandemia e incluso llegó a enfermar. Por eso nunca le contestó, nunca vio el mensaje y nunca pudo hablar con ella. Cuando logró recuperarse encontró cientos de llamadas y mensajes perdidos y terminó viendo el video, y lo que vio la destruyó. Su hermana apenas estaba consciente, incapaz de defenderse, pero ya era demasiado tarde y ese chico la abusó. El detective del caso le informó que tanto su hermana como su padre se habían quitado la vida. Desesperada intentó ella regresar a Corea, pero las fronteras estaban cerradas por la pandemia. Sintiéndose atrapada, más la culpa que sentía y la impotencia la hicieron colapsar. Se autolesionó y juró vengarse. Fue su mejor amiga, también voluntaria, quien curó sus heridas. Le dijo que si quería vengarse primero debía sobrevivir, pero el destino volvió a ser cruel. Su amiga enfermó gravemente y antes de morir le pidió que usara su identidad para cumplir su propósito. Así la bruja fingió su propia muerte en su supuesto accidente y adoptó la identidad de su amiga, dando inicio a su plan de venganza. Ahora todo cobra sentido. Una mujer que alguna vez fue feliz, llena de vida y vocación, lo perdió todo. La muerte de su hermana, su padre y su mejor amiga la quebró por completo. De ese dolor nació alguien distinto, fría, vacía por dentro y decidida a hacer pagar a quienes destruyeron su mundo. Volviendo a la reclusa nueva, ella no muere gracias a la bruja, ya que le realiza el procedimiento correcto para mantenerla con vida hasta que llegue al hospital. Como ella fue quien la asistió, pues las autoridades le piden que también sea trasladada para explicar exactamente qué hizo. La bruja espera allí en el hospital. Paralelo a esto, Junsu llama a su abogado. Sabe que él ya no confía en ella por todo lo que ha ocurrido, pero aún así le pide ayuda. Necesita que contacte a la bruja porque fue ella quien supo antes que nadie que el chico ya estaba eliminado. Sin embargo, en plena conversación con su abogado, aparece Dong-jun junto a una detective. La mujer, sin darse cuenta, dice que la bruja se encuentra en el hospital. Junsu escucha esto y huye del lugar. El señor Jin confronta a la bruja tras enterarse de que Junsu intentó comunicarse con ella a través de su abogado. Le interroga, busca
buscando saber cuánto sabe realmente sobre lo que está ocurriendo. La bruja no le responde, se levanta con calma, va al dispensador por agua y regresa sin darle ninguna explicación clara. Luego le pide al oficial permiso para ducharse. Ese gesto no es casual. Mientras bebía agua, la bruja ya había visto a Junsu y necesitaba confirmar hacia dónde se dirigía. Cuando ya están a solas, Junsu desesperada le pregunta si envió a alguien más para eliminar al chico. La bruja lo niega rotundamente. Le confiesa que si hubiera tenido otra opción jamás la habría elegido a ella. La considera débil. Aún así decidió confiar porque sabía que Junsu estaba acorralada y lo único que quería era volver con su hija. Junsu se enfurece. Insiste en que ella nunca le haría daño a nadie. La bruja le pide que se calme. Perder el control no solucionará nada. Entonces le revela cómo supo que el chico ya estaba muerto. La foto que recibió en prisión la describe con precisión. Al principio creyó que Junsu lo había hecho, pero luego entendió que alguien más estaba intentando incriminarla, haciéndose pasar por ella. La pregunta ahora sería ¿por qué? ¿Quién sabía del trato que ellas habían hecho? Antes de irse, la bruja le advierte que no confía en nadie. Junsu, al ver sus heridas, entiende parte de su dolor. Le pide que se cuide. La bruja intenta mantenerse fuerte y fría, pero aún así hace todo lo posible para que Junsu logre escapar del hospital sin problemas. Para distraer a las oficiales, provoca un alboroto y comienza a correr por los pasillos del hospital. Su huida termina en un lugar sin salida. Justo cuando una oficial está a punto de detenerla, aparece el abuelo del chico y golpea a la policía. Luego encara a la bruja, le reprocha no haber tenido piedad con su nieto. La bruja no muestra arrepentimiento, afirma que si hubiera podido ella misma lo habría eliminado con sus propias manos. En medio del enfrentamiento, el anciano la hiere gravemente, pero ella luego logra sobrevivir y queda hospitalizada. Mientras tanto, Junsu después se dirige a la casa del abuelo. Desde su celular hace una llamada de emergencia pidiendo ayuda y luego se marcha. ¿La razón cuál es? Bueno, sabe que Don Jun y la policía la están buscando y que rastrearán esa llamada. Al hacerlo los lleva directamente hasta el anciano, quien sabemos está fuera de control y claramente quiere eliminarla. Sin embargo, cuando llegan, ella no está. Don Jun interroga al hombre. Este le dice que esa vez fue a su casa solo porque quería explicaciones. Sí, cómo no. Y bueno, ella se escapó según él. Pero algo no encaja. ¿Cómo sabía este que Junsu estaba involucrada en todo? ¿Quién informó que la bruja se encontraba en el hospital? El anciano se niega a hablar y finge no saber nada. ¿Recuerdas la llamada anónima a la prensa, aquella que reveló el oscuro pasado del chico y de la bruja y etcétera? Ya bueno, al investigar, Don Jun descubre que quien hizo la llamada fue un hombre. Por su lado, Junsu deja un dibujo de la escena del crimen del chico, exactamente como la bruja le había descrito. Don Jun cree que es una provocación, una forma de alardear su crimen, pero su abogado piensa distinto. Tal vez Junsu intenta decirles algo. Luego aparecen fotografías donde se ve a Junsu vigilando al chico. Todo parece construido para hacerla quedar como la culpable. Don Jun revisa el celular de Junsu y descubre que la foto que ella tomó del cuerpo no coincide con el dibujo que dejó. Existen dos escenas del crimen distintas. Con esta duda, Don Jun y el abogado visitan a la bruja. El abogado le pregunta por qué usó a Junsu. La bruja responde sin rodeos, porque es dócil. Luego mira fijamente a Don Jun y lo provoca. Usted también lo cree, ¿verdad? Por eso la dio por culpable. El abogado interviene acusándola de haberla presionado desde prisión a través de un mensaje de texto. La bruja solo mira en silencio la evidencia y le dice a Don Jun que la escena que Junsu dibujó es la misma que ella recibió en prisión, mientras que la foto que tomó la misma Junsu no lo es. Don Jun pierde la paciencia, no quiere aceptar que pudo haberse equivocado y no sabe qué dirección tomar. Todo empeora cuando Junsu a través de internet hace una confesión pública. Admite que hizo un trato con la bruja y que sí eliminó a su esposo, pero niega con firmeza haber matado al chico. Exige que la policía investigue de verdad, asegurando que existen pruebas que están siendo ocultadas deliberadamente. La gente enloquece, la prensa se lanza sobre el caso y la presión sobre la policía se vuelve insoportable. Don Jun está al límite. Siguiendo los pasos de Junsu, descubre algo que lo inquieta, que yo te contaré después. El abogado de Junsu la defiende y cree en ella, mientras el señor Jin enfrenta directamente a Don Jun y le pregunta si realmente poseen pruebas que están evitando mostrar. La tensión es máxima. Don Jun responde con otra pregunta. ¿Usted quién cree que está diciendo mentiras? Todo se detiene cuando llega una noticia. La hija de Junsu ha desaparecido. El principal sospechoso es el abuelo del chico. Temiendo lo peor, todos salen a buscarla. Mientras tanto, el señor Jin aprovecha que nadie está para buscar la evidencia que supuestamente la policía debe tener, según lo que dijo Junsu. Así es como accede a los documentos del caso y hace un hallazgo, un dibujo hecho por Junsu, el retrato de una mujer que podría cambiarlo todo. Pero bueno, ¿por qué Junsu decidió hacer una confesión pública?
porque busca traer a los verdaderos culpables. Ella, unos días antes, tratando de encontrar pistas, asistió a la exposición conmemorativa dedicada a su esposo. Allí notó algo perturbador. En el retrato que él pintó de ella hay 2 huellas, cuando solo debería haber una. No puede investigar más porque justo el señor Jin aparece de repente y le pregunta qué hace allí, advirtiéndole que la policía le está buscando. Junsu se sorprende al verlo en ese lugar, pero antes de que pueda explicar su inquietud, proyectan un video de la inauguración de la galería, en donde se revela que su esposo y el señor Jin sí se conocían. Ella empieza a sospechar, así que se marcha sin decirle nada. En el camino se cruza con una mujer desconocida. Ambas se miran fijamente y Junsu la reconoce. Es la persona encapuchada que vio salir del taller la noche del crimen. Intenta seguirla, pero la mujer desaparece entre la multitud. Las dudas se multiplican porque el señor Jin nunca le dijo que conocía a su esposo. ¿Acaso se acercó a ella y a la bruja a propósito? Junsu comienza a dibujar el rostro de la mujer que vio y regresa a la galería con un solo objetivo: que Don Jun la siga, que vea lo mismo que ella y que entienda que el señor Jin también formaba parte del pasado de su esposo y que todo sucedió por esta bendita pintura donada. Primero, a través de la amiga de Kide, Junsu se da cuenta que la otra huella en su pintura puede ser la del asesino. Segundo, meses antes su esposo había asistido a la inauguración de la galería. Allí conoció al señor Jin y a su esposa, quienes donaron esta obra. Cuando el director pidió la opinión de Kide, él señaló que existía la posibilidad de que fuera un plagio. Aquello incomodó profundamente a los esposos. Ahora Junsu lo sabe y espera que Don Jun también logre verlo. Y bueno, sí lo vio, por eso es que mantiene sus reservas frente al señor Jin. Junsu quiere provocar al verdadero culpable. Ahora sigue al señor Jin, pero el plan se interrumpe cuando el abuelo del chico le dice que tiene a su hija. Desesperada, Junsu va a la dirección que le da. Al mismo tiempo, aún en el hospital, la bruja habla con la nueva reclusa. Ella le confirma que fue amiga de su hermana y le revela que el amigo del chico sabe quién lo eliminó porque tenía acceso a las cámaras de vigilancia de este. Con esta información, aparte de enterarse de que la hija de Junsu está en peligro, la bruja toma una decisión extrema. Se reabre la herida a propósito, provocando una emergencia para ser llevada a cirugía. Lejos de los policías y del control, desaparece sin ser vista. Don Jun, el abogado y los demás están buscando al anciano. Llegado el momento, Don Jun se percata que el señor Jin ya no está con ellos y confiesa que no se fía de él, sobre todo porque siguió las pistas de Junsu en la galería y se dio cuenta que él sí conocía a Kide, aunque aún no entiende cuáles son sus verdaderos motivos. Sabe igual que algo no encaja. El abogado también empieza a abrir los ojos. Siempre creyó que el señor Jin era una persona ejemplar, respetado, solidario, alguien que ayudaba a todos sus clientes. Sin embargo, al repasar cada detalle, comprende que su constante ayuda no era por ser buena gente, sino una forma de vigilar de cerca todo lo que ocurría con Junsu y con la bruja. En ese momento, la señora Lee interviene. Les cuenta que Junsu días atrás les dejó un boceto del rostro de una mujer. Cuando el abogado ve la imagen, reconoce que esa es la esposa del señor Jin. Ya la ha visto antes junto a él. En ese instante, la verdad comienza a mostrarse con un poco más de claridad. Junsu llega a la dirección que le dio el anciano. Le suplica que le crea. Insiste que ella no le hizo nada a su nieto, pero el hombre está cegado por el dolor y la ira. Para él todo encaja demasiado bien, sobre todo porque posee un video en el que Junsu aparece atacando al chico. Lo que él no sabe es que ese video está incompleto. Junsu se detuvo, se arrepintió y no lo eliminó, pero quien le dio esa prueba manipulada al anciano, nada más ni nada menos que el señor Jin. Fingiendo ser un aliado, Jin se acercó al anciano haciéndose pasar por alguien preocupado. Le dijo que había descubierto el trato entre Junsu y la bruja y que quería detenerla. Sin embargo, su objetivo era claro: avivar la sed de venganza del anciano y empujarlo a que fuera él quien acabara con Junsu. Pero una pena por él, porque justo cuando el señor está a punto de cumplir su cometido, un ruido interrumpe el momento. Junsu se une al enfrentamiento, los tres terminan heridos. La bruja le dice al anciano que Junsu no fue la que eliminó a su nieto. Antes de irse, Junsu toma la decisión más dolorosa. Le confía a su hija a Don Jun. Él, por fin entendiendo, las deja ir. Junsu y la bruja comparten un breve pero profundo momento de cercanía. La bruja le revela su verdadero nombre, es Moon, y le cuenta cómo tomó la identidad de su mejor amiga. Antes de morir, esa amiga le pidió que usara su nombre, su vida, si con eso podía cumplir su venganza. De ella, la bruja solo conservó un recuerdo, el reloj que siempre lleva puesto. Junsu no logra entender por qué la bruja la ayudó ahora, ya que ni siquiera pudo cumplir con el trato. La bruja no responde del todo, pero permanece a su lado. Entonces Junsu comparte sus sospechas sobre el señor Jin. La bruja le
confirma que ella también lo sospechaba. Fue Jin quien envió los mensajes de textos amenazantes haciéndose pasar por ella, empujando a Junsu a cometer el crimen. Junsu está convencida que él no actuó solo, sino con su esposa. La bruja le revela que sí existe un testigo. Un amigo del chico tenía la grabación completa del crimen y ella se lo quitó. En ese video se ve claramente que Jin fue quien lo eliminó. Junsu envía la prueba a su abogado, quien ya está con Don Jun investigando el caso. Le pide que no se exponga más, pero Junsu necesita confirmar una última cosa. Va al taller de su esposo para recuperar la placa con la huella que nunca fue suya. Allí se encuentra con Jin, que ha ido a borrar esa prueba. Acorralado, Jin admite que eliminó a Kide. Junsu no le cree, sabe que fue su esposa. Jin estalla, asegura que sí fue él, que su esposo los humilló al acusarlos de plagio por la pintura donada a la galería, que nunca quiso disculparse y que todo esto también es culpa de ella por no haber eliminado al chico cuando debía. La situación se vuelve violenta. Jin es más fuerte. Entonces la bruja sale de su escondite y le revela que ya está atrapado. El fiscal tiene el video completo. Ella lucha para evitar que él destruya la huella. Jin logra sujetar a la bruja y está a punto de herirla. Junsu le suplica que se detenga. Jin propone un trato, que Junsu arroje el ácido para borrar la huella. Ella obedece. Luego él exige que elimine a la bruja. Junsu se niega. Jin ya lo sabía. Su esposa le dijo que Junsu era demasiado buena. Entonces la bruja por fin responde a la pregunta que Junsu le hizo antes. Le ayudó porque se lo debía. Además ella ya no tiene nada, no como Junsu, que sí tiene una vida por delante. Sin dudarlo, la bruja se hiere a sí misma con el arma, haciendo parecer que fue el señor Jin, y antes que Junsu pueda reaccionar, ella misma usa ese mismo cortante para acabar con la vida de Jin. Junsu se derrumba al ver que ella muere. Llora desconsoladamente. Don Jun y el abogado llegaron demasiado tarde. Todo pasó muy rápido sin que pudieran hacer algo. Durante el juicio de Junsu se muestra el video completo. La verdad queda al descubierto. Según el acuerdo, el chico debía quedarse en el sótano, pero su adicción lo llevó a regresar a las salas de videojuegos. Fue allí donde el señor Jin lo eliminó. Con esa prueba el tribunal declara a Junsu inocente de ambos homicidios, el del chico y el de su esposo. Aún así, la justicia no ignora sus actos previos. Es sentenciada a 2 años por tentativa de homicidio y conspiración. Sin embargo, el abuelo del chico pidió clemencia para ella. Gracias a esa solicitud, la condena no se ejecuta y Junsu queda en libertad. Finalmente puede volver a casa con su hija. La esposa de Jin es interrogada por Don Jun. Ella niega haber eliminado a Kide y asegura que el responsable fue su esposo. Reconoce que sabía que él estaba haciendo algo terrible, pero afirma que no pudo denunciarlo. Don Jun no le cree, le advierte que sigue siendo sospechosa y que existe pruebas en su contra, aunque será el juicio quien determine su destino final. Ella, lejos de mostrarse afectada, comenta con una sonrisa breve: supongo que así empezó todo para la pobre de Junsu. Ay, por mi parte no sé si saldrá libre esta mujer, ya que no queda evidencia física. La placa con la huella fue destruida por la misma Junsu con el ácido, y además esta bruja se deshizo de su reloj, una pieza clave, arrojándolo junto a las cenizas de su esposo bajo el pretexto de que era un regalo suyo. A eso se suma una ventaja más: la credibilidad de la fiscalía está entredicho tras el caso de Junsu. El futuro de la esposa de Jin queda envuelto en una sombra incómoda donde la verdad ya no es tan fácil de probar. Junsu viaja con su hija al campamento en Tailandia donde alguna vez estuvo Moon. Allí en silencio dejan el reloj como un gesto de despedida y de cierre. Tal vez fue el destino, pero queda claro que sus caminos ya se habían cruzado antes. Años atrás, en la boda de Junsu y Kide, Moon pasó por allí junto a su hermana. Fue un encuentro breve pero bonito. Junsu y Moon no fallaron. Falló un sistema que no buscó la verdad y que las empujó a tomar decisiones extremas solo para ser escuchadas. Si quienes debían hacer su trabajo lo hubieran hecho correctamente desde el inicio, nada de esto habría sucedido. Fin. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Por favor, no se olviden de apoyar al canal. Chao. Hasta la próxima.